todos. Nos alegramos de reunirnos en el día de hoy. Estamos comenzando lo que corresponde al último mes eclesiástico del año. El mes eclesiástico termina en noviembre, de manera que es el último mes eclesiástico. Y en este mes todavía se está hablando mucho sobre la reforma y todo lo que produjo. Sin embargo, una de las cosas que hemos visto al hablar de la reforma es que hoy se necesita una nueva reforma. Una nueva reforma. Nos hemos olvidado de esos principios que cambiaron radicalmente la Iglesia y la sociedad de Europa, y por ende América y nosotros. Y estamos otra vez como estancados, absolutamente, dejando de lado principios que nos fueron dados para bendición en todo sentido, no solo espiritual, sino incluso bendición económica. Hoy día atravesamos por un periodo a nivel mundial, al decir de algunos, el peor de los últimos años. Nunca había habido una corrupción como la que se ve ahora en todas partes. En todas partes. Hay conflicto en todas partes. Y son problemas que pareciera que no tienen solución. Y nosotros iniciamos, por lo menos a nivel nacional, en Chile también igual, y estamos orando porque las elecciones presidenciales en Chile están siendo ahora. Estamos orando para que Dios coloque la persona que se necesita, porque Chile también está en crisis. No es diferente a la que tenemos nosotros, quizás con otra forma, pero el fondo es el mismo. Y las iglesias en Chile se han unido también para orar, para hacerse presente, para intervenir en los asuntos del país, tomando la responsabilidad de que la presencia de Cristo no solamente tiene que estar en las cuatro paredes de una iglesia, sino que debe estar justamente desde donde nace la posibilidad de un cambio de estabilidad y de seguridad, en este caso en el nuestro, para casi 50 millones de personas. En Chile todavía no llegamos a los 20 millones. Pero también, por lo tanto, la cabeza es la que tiene que ser sanada. Y lo mismo pasa en otros países. Ecuador está sufriendo bastante. Los que viajaban a Ecuador, ¿se acuerdan que encontraban que estaba tan bueno? Los que viajan ahora, ¿qué encuentran? Que un país que se veía tan bien yendo hacia arriba está estancado y con serios problemas también. ¿Y quién iba a pensarlo? Perú en este momento es el país que manda la parada en América Latina. Tiene un crecimiento del 4%. Nosotros estamos en el 1,5%, Chile está en el 1,5%. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón un país como Perú está creciendo tanto? Muy sencillo, porque tiene un presidente cristiano, el doctor Kuczynski. Nadie pensaba que él iba a tomar el poder. Y lo ganó por poquito, por poquito. Todo decía que la hija del señor Fujimori es la que iba a ganar, y no. Y Perú tiene un presidente cristiano y en poco tiempo se han visto los resultados y la consecuencia. Piensen en esto. En Perú fue el primer país en que aplicaron la ley fuertemente sobre el caso de Odebrecht y metieron presos a 2 expresidentes. Dios bendice cuando hay justicia, no hay duda que sí.
Y hoy en día Lima es un sitio altamente deseable en lo turístico, altamente deseable. Nosotros no podemos ser excepción y también debemos pensar que Dios puede hacer lo mismo. Pero necesitamos que Dios esté a la cabeza. Dios esté a la cabeza. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué Dios tiene tanta paciencia con todo lo que está sucediendo? ¿Por qué tiene tanta paciencia? ¿Por qué no ha mandado un diluvio, aunque sea pequeñito, pero que se sienta? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque de que lo merecemos, lo merecemos. No me diga que no. Muchos cristianos, por ser indolentes, por conocer la verdad, por hundir la cabeza en la arena y no hablarla. Eso es la indolencia. Otros porque han tomado situaciones que están ocurriendo hoy para su propio beneficio, para su propio interés. Y el resultado es que hay un porcentaje alto de conciudadanos aquí en Colombia que están sufriendo económicamente, tremendamente. Y preguntan, bueno, ¿y ahora quién vendrá a ayudarnos? El Chapulín murió. Roberto Gómez Bolaño murió, no va a venir. Y si viniera él diría, no saco nada con ir porque yo hago un llamado, síganme los buenos, y nadie me sigue. Así que murió frustrado el Chapulín. Pero esa es la realidad. Lo mismo pasa hoy. Aun cuando en la iglesia se llama, y hablo en general, se llama, hermanos, hay que hacer algo, síganme los buenos. Entonces llega un momento en la vida de un país, cuando es dramático, en que aún los cristianos tenemos que tomar una decisión. ¿Con quién estamos? No se trata con la derecha o con la izquierda, no se equivoque. ¿Con quién estamos? ¿Con la verdad o con la mentira? Esa es la decisión que tenemos que tomar. Si queremos que la verdad prospere, tenemos que estar con la verdad. Y tenemos que, nuestra oración, Señor, caiga quien caiga, sea quien sea, del partido político que sea, sigue, Señor, mostrando la verdad. Y Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Y les digo a varios de ustedes, y lo he dicho en otras iglesias, hermano querido, si su puesto de trabajo depende de algún político, no ore por el político, ore por Dios. Porque aún los mejores se han echado a perder en este año, en este país, políticos que eran sanos. En este momento, solo Dios es el verdadero respaldo. Solo Dios es el verdadero respaldo. Llegó el momento de definir, o estoy con la verdad, o estoy con la mentira. Por lo tanto, entonces, estamos frente a una acción de Dios, que es la gracia de Dios. Uno de los planteamientos de la Reforma, la gracia de Dios. Muchas veces hemos hablado en un sentido muy limitado de la gracia de Dios y hemos dicho, es un favor inmerecido, es un regalo de Dios, la salvación es por gracia de Dios, vivimos por la gracia de Dios, un favor inmerecido. Pero hay algo que tenemos que saber también acerca de la gracia de Dios. El pasaje clave para la gracia de Dios lo encontramos en Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10. Es muy conocido ese pasaje, pero lo vamos a analizar ahora como Lutero lo hizo. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe.
Y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es interesante que en esta versión de la Biblia, la que recién leemos, dice, porque por gracia habéis sido salvos. Es un hecho ya definitivo. No es seremos salvos. No dice por gracia sois salvos. No, habéis sido salvos. Por lo tanto, podemos decir, sí es cierto que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es un hecho realizado, concreto. Así como fue la crucifixión y la resurrección de Jesús, un hecho completo, de igual manera. Ahora, la palabra gracia es bueno que la entendamos. La palabra gracia es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento en una forma muy especial, más allá del significado original que tiene. El significado original de la palabra gracia, que es la palabra caris, de allí viene carismático y nosotros lo traducimos carismático como alegre, como vivaz, como entusiasta. Pero carismático significa lleno de gracias. Eso significa carismático, lleno de gracias. La palabra gracia, la palabra caris en el sentido original, está expresando lo siguiente, es decir, llamar gracioso, es decir, lleno de gracia, eso es gracioso, lleno de gracia, a una persona que tiene ciertos elementos, ciertas características que cuando la vemos, cuando estamos con ella, nos produce placer, nos produce agrado, nos produce contentamiento. Hacia allá va el significado específico de la palabra gracia, caris. Y nosotros la usamos muchas veces. Por ejemplo, los antiguos poemas, ¿qué decían? Cuando hablaban de una mujer excepcional y aparecía la frase, las gracias que le adornan. ¿Qué se quería decir con esa frase? Las gracias que le adornan. Aquellos elementos en esa persona que producían agrado, producían placer, producían el deseo de estar con ella. Las gracias. En el caso de Jesús, por ejemplo, cuando miramos en Lucas 2:40, dice, y que el niño crecía en gracia y sabiduría. Todos estaban admirados del niño Jesús que fue al templo, discutió con los sacerdotes sobre teología profunda y lo pudo hacer. ¿Y cuál fue entonces la respuesta a esa conducta del niño Jesús? Crecía en gracia y en sabiduría. Es decir, era un placer estar al lado de él. Agradaba estar al lado de él. Era un niño inteligente, sabio. De la conducta de él no se nos dice, quizás también recibió sus tablazos alguna vez. Pero sí, ahí aparece otra vez la palabra gracia. Entonces uno se pregunta, ¿cómo esa palabra gracia llegó a traducirse para nosotros como algo inmerecido? ¿Cómo llegó esa palabra a traducirse así? Una de las cosas grandes de Lutero fue que él pudo investigar muy a fondo la Biblia. Conocía el griego, conocía el hebreo. Y hubo una circunstancia en la vida de él que le facilitó hacer ese trabajo. Él era un maestro de teología en la Iglesia Católica, por lo tanto, podía tomarse el tiempo para hacer las cosas.
De ahí que cuando él presenta el pensamiento nuevo acerca de la Biblia, estaba listo para respaldar todo lo que dijera. Y una de las cosas que planteó Lutero fue muy significativa. Él dijo, aquí está lo que yo pienso, le dijo a los maestros de la Iglesia Católica. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que he descubierto, esto es lo que creo que tenemos que cambiar dentro de la Iglesia Católica. Él nunca habló de irse. No, este cambio necesitamos hacerlo dentro. ¿Y qué le contestaron a Lutero? Una frase muy manejada en ese tiempo en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era madre y maestra, por lo tanto, cuando alguien tenía dudas, cuando alguien tenía preguntas, ¿cuál era la respuesta de los maestros católicos? Doctores tiene la Iglesia. O sea, no discuta, obedezca lo que los doctores de la Iglesia dicen. Y como la mayoría no conocía los originales de la Biblia, no podían discutir. Entonces, ¿qué dijo Lutero? Aquí está mi pensamiento. 90 tesis. Si a través de la Escritura ustedes me pueden probar que estoy equivocado, yo me arrepiento y me desdigo. Pero si no me pueden probar a través de la Escritura, mantengo mi posición. Su famoso principio de la sola Escritura. ¿Qué pasó? No hubo respuesta de parte de los doctores de la Iglesia. Ya le dijeron, mire Luterito, doctores tiene la Iglesia. No, pruébenmelo. Y hubo el intento de matarlo a Lutero. ¿Y qué pasó? Dios en su misericordia levantó un príncipe que manejaba ejército, raptaron a Lutero y lo escondieron por 40 años. Y en esos 40 años, ¿qué hizo Lutero? Profundizó más su trabajo y comenzó a traducir la Biblia al alemán. Y en cuanto salió la noticia, ¡uy! Inventaron la imprenta, está funcionando la imprenta. Allá fue el manuscrito de Lutero de la Biblia en alemán y comenzó la Biblia a llevarse por toda Europa. Y Lutero murió. Se había casado Lutero, no sabemos de sus hijos, pero el impacto que él causó fue tremendo. Y su palabra clave fue esta, la gracia. ¿Y cómo la interpretó Lutero? Lutero dijo, cuando miramos el Nuevo Testamento, aparte del significado objetivo que tiene la palabra gracia, desde el punto de vista de Dios, tiene un significado subjetivo. ¿Y cuál es el significado subjetivo? Que la gracia es causada no por quien la observa o por quien la recibe, sino por quien la otorga. Y ese fue el cambio magistral que hizo Lutero. En este sentido, entonces, la gracia cambió su significado. Y él se toma ahí de Efesios 2, capítulo 2, del 8 al 10. Y dice, esto no de vosotros, esto no de vosotros. Ahí está. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Esto no de vosotros. Ahí cambió el significado de la palabra gracia. Y ahora el Nuevo Testamento usa esa palabra para evidenciar que la gracia depende de quien la otorga. En otras palabras, yo no puedo decir, tú eres gracioso sin que sea gracioso. Yo voy a decirle, aburrido. Las gracias que le adornan, ¿cuál es gracia si usted es horrible?
Pero viene Dios, mira al hombre pecador, mira al hombre perdido, muerto en delitos y pecados, y Él, como es el que otorga la gracia a quien Él quiera, le dice: estás vivo, tienes vida, eres nueva creación, eres mi hijo, te bendigo. Mira todas las gracias que te adornan, pero no son tuyas. Yo las he puesto en ti. Esa es la acción de la gracia. Por eso le llamamos favor inmerecido. Y ahí se plantea un problema. Cuando miramos la gracia fuera del contexto de la Escritura, nos volvemos abusadores de la gracia. ¿Se ha fijado que los seres humanos tenemos la tendencia a abusar de las personas que nos admiran? ¿Se ha fijado? Tenemos la tendencia a abusar de las personas que son graciosas en el sentido de siempre otorgarnos a nosotros algo que no merecemos. Así pasa con nosotros respecto de Dios. Pero Dios sigue otorgando su gracia. Y nos plantea un tremendo desafío la gracia, porque Dios dice: de gracia recibiste, de gracia dad. Y esta es la base para el amor al prójimo. Esta es la base para agradar al prójimo. Dios dice: mira, yo te amé y te acepté, te di mi gracia cuando tú no eras ni aceptable. Y ahora yo te digo, de gracia recibiste, ¿qué tienes que hacer tú ahora? De gracia dar. ¿Qué significa? Algo muy difícil. Ver a las personas mejores que lo que son. Ver a las personas mejores de lo que son. Sino comenzar a verlas en lo que pueden llegar a ser. Esa es la actitud de la gracia de Dios. Lo bueno es que Él no se cansa de esperar, pero hasta que llega cierto momento en que aparece la otra cara de la gracia, que es como una moneda. ¿Cuál es la otra cara de la gracia? La desgracia. ¿Y qué significa la palabra desgracia? Según el diccionario, significa caer de la gracia. Perder el estado que se tenía. Pero Dios, aún en ese nivel, no actúa así. Porque, parecido a lo que pasa en el Perú con esta mujer, ¿no? El desgraciado cae, ¿cierto? Pero Dios lo levanta y lo vuelve a ver otra vez en la gracia. Por eso dice la Biblia: si el justo cayere 100 veces, 100 veces será levantado. Pero ojo, será levantado, pero ya con huellas en sus patitas, con huellas en sus piernas, con huellas en su columna. Se levantará y ya no caminará como chencha, sino ya va a caminar un poquito más difícil. ¿Qué fue lo que le pasó a Jacob? Jacob abusó de la gracia. Engañó a su padre, engañó a su hermano y no enfrentó las consecuencias, huyó por consejo de su madre. Y cuando está solo, empieza a reflexionar. Y empieza a decir: pero ¿cómo si lo único que tengo aquí es una piedra donde puedo apoyar la cabeza? Estoy muerto de hambre. ¿Y qué es lo que tengo? Lo que todo judío siempre andaba trayendo, colgado al cinto, ahí como una cantimplora, quizás de madera, no sé cómo sería, llena de aceite. Llena de aceite. Quizás para prender una lamparita, por ahí algo. Y se pone a orar. Y Dios se le aparece a través de un ángel. Y el ángel le dice: mira, Jacob, he sido enviado aquí para estar contigo. Y Jacob se abraza del ángel y le dice: no te dejo ir hasta que no me bendigas.
Pensó que todavía estaba en su casa con su mamá que lo consentía tanto. Y el ángel le dijo, suelta ya. No te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel le dijo, ok, te voy a bendecir, pero te voy a dejar un recuerdo mío. Y el ángel, su mano la puso aquí. Y a partir de ese momento, Jacob nunca pudo caminar bien. ¿Por qué hizo eso el ángel? Para que sientas lo que yo siento, como dice la canción. Para que no te olvides de lo que hiciste. Dios te está levantando, claro que sí. Te está sacando de la desgracia. Vas a ir donde tu tío, allá vas a ser bendecido, pero también vas a sufrir. Y como vas a tener que trabajar cuidando ovejas y metido por allí por los cerritos, cada vez que tengas que subir, te vas a acordar. Este es el recuerdo del perdón, pero también el recuerdo de lo que hice. Ahí se cumple. De gracia recibiste, ok, de gracia date. No actuaste de acuerdo a lo que recibiste, un poquito de desgracia. Dios es justo. Y a sus hijos los trata con justicia, indudablemente. A sus hijos los trata con justicia. Por lo tanto, entonces, cuando dice esto no de vosotros, es simplemente el puro deseo misericordioso de Dios. Los judíos, por ejemplo, muchas veces despreciaron la gracia de Dios. Ahí mira el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la oración constante que hacían los judíos? Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Y seguimos adelante. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Y seguimos adelante. Hasta que llegó el profeta Malaquías, el último en la Biblia, y les dijo, señores, se acabó. No van a ser consumidos. Pero van a dejar de ser lo que son. Van a perder sus derechos como ciudadanos. Van a perder su ciudad. Israel ya no va a ser lo mismo porque el jefe supremo dijo, por 400 años me hago un lado. Ahora, a mí me inquieta eso. ¿Saben por qué? Cuando uno mira la historia de Colombia, no sé si usted la ha estudiado bien. Colombia ha vivido periodos en que Dios ha tenido mucha gracia sobre ella. Mucha gracia sobre ella. Dios permitió que hubiera predicación del Evangelio aquí en Colombia, aunque muchos pastores murieron por la persecución que había contra los evangélicos. Dieron su vida por predicar del Evangelio. Muchos líderes que gobernaron Colombia estudiaron en colegios cristianos que fueron establecidos aquí por los misioneros que vinieron. Y de alguna manera agregaron a su cultura una visión mucho más profunda de las cosas. Y hubo tiempos de bendición en Colombia. Los tuvimos también aquí en los últimos 15 años. ¿Pero qué pasó? ¿No será que de alguna manera caímos un poquito de la gracia de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que no solo es la culpa de malos dirigentes que hemos tenido? Porque tenemos que reconocer, hablo como colombiano, ¿quiénes lo eligieron? Nosotros. Nosotros. Y Dios dice, yo te di mi palabra, te di mi manual, creciste en la gracia, conociste la gracia, ¿y qué pasó? Te dejaste llevar por otras cosas, aún por tus propios intereses.
Una de las cosas que yo conversaba y me decía José Fernando Gil, un político cristiano muy decente, muy honrado. Él me decía, mira, ¿sabes el problema que yo tengo? De todos los que me dicen que quieren votar por mí, tú no te imaginas el porcentaje que me dice, pero no se olvide de mí, necesito un puesto. Entonces viene la pregunta que se hace a veces un político honesto, bueno, ¿por qué me buscan? ¿Porque soy gracioso? ¿Porque tengo gracia por las gracias que me adornan? Entonces, de alguna manera, como el pueblo de Israel, ¿será que tenemos que reconocer que hemos fallado? Porque quienes nos dirigen no se subieron solos allá. ¿O se subieron solos? No, hubo gente que votó por ellos y ahí están, legítimamente elegidos, con todo lo que haya pasado. Pero hubo gente que votó por ellos. Ahora, ¿valoramos la gracia de Dios como para dar también de gracia? Para otorgar gracia a quien lo merece, otorgar gracia a quien va a llevar un país, una sociedad en los caminos de Dios. Piensen esto, Chile desde 1925 fue un país protestante con libertad religiosa. Sin embargo, eligió personas que no sirvieron, que fueron una desgracia para el país. No se ciñeron a lo que la Biblia decía. Se les olvidó que cuando el justo gobierna, el pueblo ¿cómo está? Feliz. Pero ¿quién tiene que poner a un justo? ¿Quién lo elige? Y en Chile se creó la costumbre, aún entre los cristianos, de no votar. Ahora piensa esto. Cuando se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el comienzo de la historia del mundo y dijeron, tenemos que tomar un acuerdo aquí. Mira, el hombre lamentablemente pecó y está condenado, pero ¿cómo lo vamos a salvar? ¿Qué piensan que tenemos que hacer? Y el Padre dijo, vamos a hacer un plan para que uno de nosotros vaya allá. Jesucristo tenía derecho a voto. Él era Dios, tenía majestad real. Él podía haber dicho, yo no voy. ¿Será que Dios le dijo, anda y te doy una gobernación? No. Jesús dijo, voy, acepto, aun cuando esto me signifique dejar lo que yo tengo, dejar mi realeza, dejar el trono, dejar mi autoridad y volverme humano como uno de los que están allá. Una elección sabia tuvo consecuencias terribles para él. Para nosotros es igual, hermanos. Una elección sabia también tiene consecuencias. La justicia nunca es gratuita ni barata. Siempre tiene un precio. ¿Sabe usted cuál fue el precio de la gracia? El precio de la gracia fue la cruz. No fue una felicitación, fue una cruz. Sin embargo, el Señor pensó en toda una generación futura y arrebató la autoridad del príncipe de este mundo, arrebató esa autoridad y la tomó sobre sí. Esa es la visión de la verdadera política cristiana. El comprender que Dios puso en nosotros, por pura gracia, una tremenda autoridad. La autoridad de cambiar los destinos incluso de una sociedad, como lo hizo Lutero. Piense, por favor, ¿en qué condiciones estaba Lutero para cambiar la sociedad que luego cambió Europa? ¿En qué condiciones estaba?
mínimas. Era un hombre solo contra toda una estructura, contra toda una institución. Pero él conoció la gracia de Dios, vivió la gracia de Dios, creyó la gracia de Dios, asumió que todos los resultados de esa gracia estaban en su vida y él dijo, de gracia, ¿recibiste? De gracia, da. Él pudo haber terminado como un dignatario de la Iglesia Católica porque ya lo era. Ya lo era. Pero tomó la ruta de lo correcto y pagó el precio. ¿Pero quiénes fueron los beneficiados con eso? Nosotros, ustedes y yo. Por eso es que cuando hablamos de la gracia, no podemos dejarla de lado de lo que la Biblia dice. Mira, así como recibiste, sin merecer, así tú tienes que hacerlo también. Y uno se pregunta en condiciones como las que estamos viviendo ahora en el país, bueno, ¿merezco yo meterme en líos? ¿Merezco yo discutir con aquellos que no están de acuerdo? ¿Merezco yo plantear la verdad donde hay tanta mentira? ¿Me voy a ganar yo eso? ¿Vale la pena? Son las preguntas serias que nos hacemos en situaciones como esta. No, que se queme otro. Y si al otro le va bien, y si gana, entonces yo después me declaro, ¿cómo te parece? Yo también estaba de acuerdo. Qué bueno. Nos subimos por la puerta de atrás al carro que avanza. Pero Dios dice, no, te conozco. No hiciste lo que tenías que hacer. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Ahora, esto no de vosotros. Aquí se está refiriendo no a las obras. Las obras no producen la gracia. Nuestras buenas obras, porque sea como sea, cada uno de los que estamos aquí, bueno, yo hago algunas buenas obras, así que no soy tan mal. Pero dice la Biblia, aún las mejores obras que podamos hacer, dice el Antiguo Testamento, son como trapos de inmundicia. Y la palabra que usa es bien fuerte. Dice, son como trapos de menstruo. Acuérdense, estimadas damas, cuando no existían las toallitas higiénicas tan buenas que hay ahora. ¿Qué había que hacer cuando no habían las toallitas higiénicas? Yo me recuerdo que yo estaba chico y le pregunté a una vez a mi mamá, ¿qué está lavando mamá? No, es que con esto nos limpiamos la cara. Pero, ¿y por qué está tan rojo, mamá? Y mi mamá me dijo, no sea preguntón. Ya, no pregunté más. Ya después vine a entender. Pero no era algo agradable, ¿cierto? Entonces Dios dice, la mejor de nuestras obras es eso. Es eso. Simplemente no tenemos nada con qué agradar a Dios. Pero ahora, pensemos bien. ¿Será que no tenemos que hacer obras? ¿Que bastará la fe, bastará la gracia, bastará saber que somos salvos, que nuestro nombre está escrito en la vida y que Dios cumple su promesa? ¿Bastará solo eso? Aquí dice que no. Aquí dice que no. Dice el versículo 10. Porque somos hechura suya. Y esto nos gusta. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es verdad. Eso es verdad. Absoluta verdad. Somos hijos de Dios. De enemigos de Dios pasamos a amigos de Dios. Pero luego dice, fíjese bien, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
O sea, hay una lista de obras que tenemos que obligatoriamente hacer. ¿No basta la fe solamente? ¿Y cuáles son esas obras? Otra vez aplicamos la frase de la Biblia: de gracia recibiste, de gracia dad. Comencemos. Dios dice: por gracia te di una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva misión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que vivirla para mí, tienes que hacerla para mí y tienes que compartirle a otros de esta gracia que tú recibiste. Primera perspectiva de las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Y la gracia es amplísima. De gracia estoy respaldando tu vida, esperando que nada te falte. El carrito que tienes, el trabajo que tienes, la ropa que vistes, los paseos que te das, ¿quién te los dio? ¡Ah, mi trabajo! Ahí aparecería el ángel de Jacob. A ver, quédate quieto para tocarte la cadera. De gracia estás recibiendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Atrévase a repetirlo. Si de gracia recibo, ¿qué tengo que hacer? De gracia tengo que dar. Primero a Dios y luego al prójimo. Las dos cosas. Te casaste. Aquí van a estar de acuerdo conmigo. Te casaste. Permití que te casaras con la mujer que tú querías. Y yo de gracia toqué tu matrimonio y lo conduje por donde debía ir. De gracia recibiste. Ahora, ¿qué tienes que hacer? No faltará el que diga, bueno, de gracia doy, la regalo. No, eso no dice la Biblia. No. No. De gracia recibiste, de gracia conociste, de gracia viviste una experiencia, de gracia descubriste cómo debe ser conducido tu matrimonio. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Ok? Mira a tus hijos. Eso que recibiste de gracia, ese conocimiento, comprensión, vida, entendimiento de tu matrimonio, tienes que darlo a tus hijos. ¿Pero qué hemos hecho? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Y a veces decimos, no, es que mi hijo es muy bueno. Y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde están los malos? Porque todos son buenos. ¿De gracia recibiste? De gracia da. Este es el otro sentido de la gracia, que también lo explica la Reforma. Así como Dios se volvió un otorgante de gracia inmerecida con nosotros, nosotros también tenemos que ser otorgantes de gracia inmerecida hacia el prójimo. Y qué difícil es eso. Pero Dios dice, estas son las buenas obras que yo he preparado para ti. ¿Cómo te parece? ¿Cómo vas a decirle, no, Señor, no me siga dando buenas obras? Pero eso es la vida cristiana. Eso es la vida cristiana. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Pero Él nos otorga el qué y el cómo servir, dadores de la gracia que Dios nos dio a nosotros. A veces Dios en su gracia nos da conocimiento, experiencia, una serie de cosas con las que podríamos ayudar a alguien a que salga de un lío. Pero ¿qué decimos? Él verá cómo sale. Él verá cómo sale.
Echando a perder se aprende. Los golpes enseñan. ¿Acaso Dios, en su gracia, actúa con nosotros de esa manera? No. De gracia recibiste, de gracia da. Por eso que el hecho de ser salvos por gracia también significa haber sido liberados. ¿De qué? De antiguas costumbres, de antiguas enseñanzas, de antiguos criterios con los que vivíamos. Y que están aquí en la palabra de Dios para que los pongamos por práctica. También significa preservación. Piense por 2 minutos en su vida. ¿De qué cosas ha sido usted preservado y después se dio cuenta que Dios lo preservó? Que usted no sabe cómo, no sabe qué pasó, pero algo intervino y usted fue preservado. Esa es la acción de la gracia de Dios. Esa es la acción de la gracia de Dios. Por eso un creyente, y aquí me hablo a los jóvenes, un joven que se quema y mete las patas, lo hace porque quiere, porque Dios lo preservó y le avisó. Por ahí no. Aquí dice preservación, pero yo me salto la cerca si yo quiero. Por eso a veces Dios en su misericordia también tiene que tomar otra vez una decisión, rescate. Fíjese usted el caso de Lot, el sobrino de Abraham. Abraham orando por su sobrino, 2 veces tuvo que rescatarlo, ir él a sacarlo, después de orar por él. Y en la tercera, Dios le dijo, mira, voy a hacer esto en Sodoma y Gomorra. Tu sobrino ha estado bajo mi gracia, pero ¿cómo te parece? Él no va a salir de ahí y yo voy a destruir eso. ¿Y qué empezó a hacer Abraham? Por favor, ¿y si hay tantos? ¿Y si hay uno, tú no harías algo? Y Abraham cae en la terrible conclusión. Mi sobrino está metido también en la cultura de Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice a Abraham, no te preocupes, mi gracia sobre ti es suficiente. Abraham, a pesar de todo lo que fue su sobrino, siempre extendió su gracia sobre el sobrino. Siempre la extendió. Sacarlo de los líos en que se metía. Incluso cuando creó problemas Lot con Abraham, Abraham oyó la voz de Dios y le dijo, mira, no será mejor que te separes de tu sobrino. ¿Crees en mí o no crees en mí? No te preocupes tanto por él, porque la esperanza tuya está puesta en él, que si tú mueres, él va a quedar como administrador y dueño de todos tus bienes. No te olvides que te prometí un hijo. Y Abraham entendió. Llama a su sobrino y le dice, mira, que no haya más conflicto entre nosotros. Mire el sobrinito, a pesar de todo lo que el tío le hacía bueno, le creaba conflicto. Escoge, ¿dónde quieres ir? Si tú vas hacia el lado que tú vayas, yo iré al lado opuesto. Y Lot dice, hombre, qué fantástica oportunidad. Puedo tomar todas mis cosas, todo lo que he ganado trabajando con mi tío. Y Lot le dice, me voy hacia Sodoma y Gomorra. Qué pésima decisión. Y Abraham dice, ok, está bien. Ya muchas veces te he indicado cuál es el camino. Bueno, ahora te vas. Pero Abraham no dejó de sentir gracia hacia su sobrino, la responsabilidad hacia él. Y Dios dice, bueno, ¿cómo le puedo hacer esto a mi amigo Abraham? Y manda unos ángeles
a que saquen a Lot y su familia de Sodoma antes de que la destruyan. Y Lot sale. Pero ni su mujer ni sus hijas querían salir. Noten esto, después que Lot y toda su familia estaban bajo la gracia de Dios a través de Abraham, ahora están en un momento de crisis que ni siquiera se dan cuenta que lo mejor es salir de ahí. Y el ángel les advierte, porque ve que están dudosas. No miren atrás. Ahora, mirar atrás no es solamente hacer esto. En el hebreo es mirar y caminar de vuelta. No lo vayan a hacer. Y lo hicieron. Y las hijas se quedaron allí agarradas de Lot. ¿Y cuál fue el final de Lot? Un hombre caído de la gracia de Dios. Por su decisión. Quedó allí con sus dos hijas, Sodoma y Gomorra destruida. Las hijas ya se habían contaminado de la manera de pensar de Sodoma y Gomorra. Ya se habían metido en la misma conducta de la ciudad. Y toman esta decisión. He aquí, ya no tenemos parientes excepto nuestro padre. Estamos solas. ¿Y cómo vamos a tener descendencia? Y tomaron la conducta de Sodoma, en que el incesto era permitido, emborrachan al padre y tienen sexo con él y quedan embarazadas. Y Dios dice, suficiente, basta. Y de Lot y sus hijas nunca más se supo. Ahora, ahí hay un tío que hizo las veces de padre. Lo que él recibió de gracia, lo dio, lo enseñó a Lot. Algunos se pierden por su propia voluntad, pero algunos se pierden porque nosotros, de la gracia que hemos recibido de Dios, no la hemos comunicado. ¿Y por qué no la hemos comunicado? Porque también hemos sido contagiados por la filosofía de este mundo. Tienes que vivir solo para ti. Y nos convencen con cosas psicológicas. La única persona con la que vas a tener que vivir toda tu vida es contigo mismo. Y Dios en su misericordia sigue actuando con gracia. Pero va a llegar un momento en que la gracia va a ser reemplazada por la justicia y cada cual va a recibir lo que merece. Por lo tanto, entonces, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. ¿Cómo podríamos encontrar en la Biblia claramente cuáles son esas buenas obras? Son tres. Esas tres están claramente: propósitos y misión. Y son: anda y habla a otros de lo que yo te he dado y de lo que tú has recibido. En otras palabras, evangeliza. Evangelización. Pasa por encima de la vergüenza, pasa por encima de la supuesta timidez que tienes, porque te conozco y hay cosas para las cuales no eres nada de tímido. Te he visto haciendo pases en desequilibrio con salsa y sin timidez. ¿Por qué tú eres tan tímido para hablar de mí? ¿Ah? Le echas el ojo a veces a alguien, lanzas un piropo. No eres tímido, te conozco. No, y a ti también, esposa, tú no eres nada de tímida. A veces yo te escucho cuando dices, ¿por qué me casé con este animal? Y yo te escucho, tú no eres tímida. ¿Por qué no hablas de Cristo? ¿Por qué te cuesta tanto? Evangelizar. Esa es la primera buena obra que Dios preparó, porque no se la dio a los ángeles, la dio a nosotros.
La segunda, responsabilidad. Esa persona que contigo conoció de mí está bajo tu responsabilidad. Tienes que enseñarle, tienes que guiarlo, tienes que estar dispuesto a cambiarle los pañales espirituales cuando le embarre. Ya no sigas diciendo para eso está el pastor. Tú tienes también esa responsabilidad en esas buenas obras. Acuérdate que por gracia yo envié a alguien para que te convenciera de mí y hay que ver cómo te costó. Ahora tú tienes que hacerlo con otro. Discipular, enseñar y luego enviar. Tienes que enseñarle cómo ir, cómo hacer la tarea, cómo hablar de mí. En otras palabras, eres un entrenador en mi palabra para otras personas. Y luego dice Dios, hay algunos agregaditos, ama al prójimo como a ti mismo. No dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre. En otras palabras, está todo escrito, el manual de lo que tenemos que hacer. Si en verdad la gracia ha tocado nuestro corazón, de gracia daremos, de gracia haremos, de gracia cumpliremos y de gracia recibiremos recompensa. Esa es la gracia en términos prácticos. Dígale al que está al lado. Me parece gracioso. Le está diciendo, está lleno de gracia. Eso le está diciendo. Me parece gracioso, está lleno de gracia. Ahora, eso lo escucharemos de personas cuando nuestra vida los bendiga. También nos van a decir lo mismo. Fue una gracia haberte conocido. Fue una gracia haber hablado contigo. Esto es lo que necesitamos hoy más que nunca. E insisto, hermanos, estamos en un país que se está destruyendo paso a paso y nosotros tenemos la manera de cómo Dios puede comenzar a reconstruir. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir que los hermanos que nos ayudan con la cena, por favor, tengan la bondad de pasar ahora ya también. Vamos a inclinar nuestra cabeza. ¿No? Y antes de orar, no puedo dejar de recordar lo que vi en el seminario del que hablaba mi esposa. Fue un seminario para pastoras. 54 pastoras. Y fue increíble ver cómo salieron esas damas. Con una visión recuperada, con un ánimo totalmente levantado. Y yo decía, bueno, ¿cuántas damas van a ser bendecidas por estas mujeres? Tomaron conciencia de la gracia que habían recibido. ¿Y cómo podían darla? ¿Cómo podían darla? Recuperaron su ánimo, muchas de ellas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros al salir de este lugar hoy día. Padre, te damos gracias, porque por gracia hemos sido salvos con todas las implicaciones que esto tiene. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido dadores de tu gracia, comunicadores de tu gracia. Hemos sido solo receptores a lo mejor.
Tú has puesto en nuestras manos, Señor, como dice tu palabra, palabras en nuestra boca que pueden ser de maldición o de bendición. De maldición si nos silenciamos y de bendición si las comunicamos, porque las palabras tuyas tienen vida, vida que puede actuar en la vida de alguien. Ayúdanos, Señor, a entender esto, que tú nos has salvado para que cooperemos contigo en esta tarea de que el mundo tome conciencia que tú eres el Señor y que debemos vivir, Señor, bajo tus instrucciones, bajo tu cuidado.